Muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a nuestra segunda clase juntos, entendiendo los profetas. Estamos continuando nuestro estudio hoy, enfocándonos en nuestra primera clase sobre cómo interpretar el mensaje de los profetas. Y vamos a repasar unos de los principios de interpretación bíblica que ustedes ya han aprendido, y vamos a ver algunas aplicaciones específicas a interpretar la profecía. Entonces, voy a guardar en mudo todos los micrófonos. Un momento, ya está. Excelente. Entonces, solo les recordamos que con el grupo más grande que tenemos para este curso, por favor, utilicen la función de levantar la mano virtual. Debe de haber un botón de 3 puntitos al pie de su pantalla. Pueden hacer clic ahí, reacciones, y hay una opción para levantar la mano virtual. También son muy bienvenidos aportes en el chat. Queremos que todos ustedes participen, pero a veces en una clase de 1 hora, no todos los estudiantes pueden alzar la voz, pero ahí en el chat siempre voy a estar revisando y tienen la oportunidad de aportar ahí. Si pido preguntas, entonces pueden levantar la mano para decir su pregunta, pero si es una observación, trate de aportar eso en el chat. También vamos a realizar unas actividades en grupo para darles a todos una oportunidad para participar. Bien, entonces estamos en la segunda de 9 clases. Les recordamos del bosquejo del curso. Vamos a pasar esta clase y la siguiente hablando de la interpretación de profecía. Esta clase vamos a aprender algunas de las pautas de interpretación, y en la siguiente clase vamos a tener la oportunidad de practicar interpretando una profecía juntos. Bien, vamos a comenzar con los objetivos y luego una oración. En esta clase, con la ayuda de Dios, queremos primero hacer una lista de principios de buena interpretación bíblica. También vamos a aplicar algunos de esos principios específicamente a la profecía y vamos a identificar temas generales y características únicas de la profecía que ayudarán en nuestra interpretación. Muy bien. Dicho todo eso, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sobre nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, las escrituras que has inspirado son una luz que brilla en las tinieblas de este mundo. Son una luz clara, aunque a veces son difíciles de entender. Tú no inspiraste tu palabra en vano. Entonces tienes mucho provecho espiritual para nosotros en cada palabra que has inspirado. Ayúdanos a ver que eso es cierto de los profetas también. Ayúdanos a seguir estudiándolos y interpretándolos fielmente conforme a lo que el resto de la Biblia dice. Bendice nuestro tiempo juntos hoy. En el nombre de tu Hijo le pedimos. Amén. Muy bien. Como tipo de introducción, entonces, los profetas son difíciles de entender. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que por lo menos en ciertas partes, sí. Algunas de las porciones de los profetas son entre los más difíciles de entender en toda la Biblia. ¿Y por qué es eso? Bueno, vamos a aprender más tarde en la clase hoy que muchas veces los profetas utilizan lenguaje figurativo o simbólico, utilizan imágenes para ilustrar verdades. Entonces, no es tan claro el lenguaje como lo es en narrativas, en historias, ¿verdad? Que relatan los hechos, lo más. Por esa razón, pueden ser difíciles de entender. También son un poco difíciles de entender porque somos nosotros muy removidos de la época, la cultura, la historia de los profetas. Entonces, cuando estamos leyéndolos, a veces no entendemos lo que era la situación muy bien. Otra razón posible por qué son difíciles a veces de entender es tal vez porque no conocemos nosotros lo suficiente el resto de nuestras Biblias. Las escrituras siempre se interpretan a sí mismas,
Entonces, todo el resto de la Biblia nos va a ayudar a interpretar a los profetas, pero si no conocemos muy bien el resto de la Biblia, podría costarnos entender a los profetas. Dicho todo eso, la tarea de interpretar y entender el mensaje de los profetas no es una tarea imposible. Como mencioné en la oración, Dios inspiró estas palabras no solo para Israel en el Antiguo Testamento, sino para nosotros también. Y Dios no inspiró palabras inentendibles. Sí, podemos entender y sacar mucho provecho espiritual del mensaje de los profetas. Y realmente los principios que utilizamos, las reglas de interpretación que utilizamos para interpretar otras partes de la Biblia, son las mismas reglas que vamos a implementar cuando interpretamos los profetas. Así que podemos comenzar con eso. Vamos a hacer una lista juntos. Ustedes en el discipulado de Academia Cristo, en sus cursos de nivel sembrador hasta ahora, han aprendido varias reglas de buena interpretación de la Biblia. Entonces, vamos a mencionar algunas ahora y vamos a hacer una lista juntos. Pueden aportar en el chat, si quieren, sus respuestas. Yo voy colocando en la pantalla lo que veo ahí. Entonces, ¿cuáles? Este fue parte de su tarea, por cierto. ¿Cuáles son algunas reglas de buena interpretación que han aprendido en Academia Cristo? Ah, ok. A ver, estoy buscando la opción donde yo puedo escribir en la pantalla. Ahí está. Ahí veo algunos que están entrando en el chat. Héctor dijo entender el contexto. Muy bien, interpretar un texto en su contexto. Esa es una pauta, una regla de interpretación muy importante. Bien, voy mirando las otras opciones en el chat. Seguir la palabra de Dios, claro. Nunca podemos contradecir lo que dice otra parte de la Biblia. El significado literal. Ok. Entonces entendemos, a menos de que haya evidencia que está hablando figurativamente, que vamos a ver, eso es cierto en muchos de los profetas, vamos a tomar las palabras en su sentido normal y literal. Ok, podemos incluir eso. Voy a ponerlo en la pantalla. A ver, un momento. La, la profesor, lo que tiene, aló, Sí, Nimia. lo que tiene que ver con el contexto histórico y cultural de la escritura que estemos analizando también va a ayudar en relación también con otras escrituras de la Biblia. O sea, nunca está fuera del enlace. Siempre vamos a tener un vínculo, una escritura con otra. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, Sí. el contexto cultural histórico. Ok, entonces no solo el contexto de la Biblia misma, sino el contexto histórico y cultural también vamos a tomar en cuenta. Excelente. Veo un aporte en el chat, la Biblia se interpreta a sí misma. Muy cierto, ¿verdad? Si no entendemos algo que estamos leyendo, entonces utilizamos pasajes más claros que hablan del mismo tema para arrojar luz sobre el pasaje más oscuro que estamos leyendo. Así dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Muy bien. Otro aporte aquí en el chat. La Biblia es una unidad. Eso es muy cierto. O sea, toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios y siendo así, es una unidad. No podemos separar un libro de la Biblia misma y tratarlo diferente. Lo tratamos como una unidad, un mensaje que fluye en todas las páginas de la Biblia. Muy, muy bien.
Sigo viendo los aportes en el chat. Algunos recomiendan utilizar la Biblia popular. Eso es bueno para ayudarles. La importancia del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo guía nuestra interpretación por medio de la misma Biblia, cuando dejamos que las escrituras se interpreten a sí mismas, ¿no? Algunos otros recomiendan este, consultar al pastor, ¿ok? Identificar el género literario. Muy bien. Eso es otra parte del contexto de que vamos a hablar hoy, es del contexto literario. ¿Cuál es el género del tipo de literatura que estamos estudiando? Excelente. Voy a agregar algunos otros que a lo mejor ustedes ya saben, pero no se vinieron a la mente aquí. Un Profesor, momento. ajá, recibir la ayuda del Espíritu Santo, la guía, eso es importante. Pero es importante saber cómo el Espíritu Santo nos guía. No Ah, lo hace de forma inmediata, ¿verdad? Lo hace por medio de las mismas escrituras que nosotros ajá, estamos leyendo, ¿no? exacto. Eso Ah, es, sí, sí. A ver, un momento. A lo mejor otra cosa que podemos agregar a la lista que ustedes ya saben es lo siguiente. La Biblia no tiene errores. Es muy importante, lo llamamos una presuposición de la fe. Nosotros nos acercamos al estudio de la Biblia considerando toda la palabra de Dios sin errores. Eso quiere decir que la Biblia no se va a contradecir a sí mismo, que todo lo que leemos, si es un relato histórico, realmente sucedió. En cuanto a los profetas, si profetizaron algo, entonces seguramente va a suceder, porque la palabra de Dios no miente, no tiene errores. Otro que podemos incluir aquí es que la Biblia es Cristo. El tema principal es el mensaje de salvación en Cristo. No quiere decir eso que cada verso va a hablar directamente sobre Cristo, pero todo está entretejido en una historia que tiene como su personaje central a Jesús. En cuanto a los profetas, cuando entonces leemos que Dios promete perdón o bendiciones a Israel, vamos a recordar, es Cristo quien ganó esas bendiciones por ellos. La única razón por la cual Dios puede perdonarles a ellos, igual que a nosotros, es por causa de Jesús. Um, Eso es otro punto clave de la interpretación bíblica. Tenemos aquí el mensaje central de la Biblia es la salvación por medio de la fe en Cristo. O sea, salvación, justificación por gracia por medio de la fe. Esa regla es importante, es de recordar que este es el mensaje central de la Biblia. ¿Por qué? Porque algunos leen el Antiguo Testamento, incluso los profetas, pensando que había otra forma de salvarse en el Antiguo Testamento. Leen que los profetas estaban llamándoles a portarse bien y piensan, ellos se iban a salvar con portarse bien. Nunca fue así. Siempre los profetas tenían como su meta arrepentimiento y confianza en el Salvador prometido, porque es solamente así que Israel y nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, podríamos agregar otros principios de buena interpretación, pero yo creo que eso es suficiente por ahora. En nuestra clase vamos a enfocarnos en aplicar específicamente algunos puntos del primero que pusimos aquí en la lista. Interpretar un texto en su contexto. Vamos a hablar primero del contexto histórico, también del contexto literario, y el contexto de la Biblia entera, el contexto bíblico. Así que comencemos ahí, comencemos con el contexto bíblico. Cuando hablamos de interpretar un texto en el contexto bíblico, ¿a qué nos referimos?
A lo mejor, ahí tengo que quitar todo esto. Perdón. Y no se me quita. Un momento. Ahí, ok. Estoy aprendiendo cómo utilizar esta función de Zoom. Gracias por su paciencia. Aquí vamos. Ok. Entonces, primero comenzamos cómo interpretamos en el contexto bíblico. Hablamos a veces de círculos de contexto. Círculos de contexto. Tenemos un texto que estamos estudiando, pero cuando lo estudiamos queremos tomar en cuenta también el contexto inmediato. Es decir, los versículos que vienen antes y después muchas veces tienen información importante que nos ayudarán a entender el texto que estamos estudiando. Después tenemos el contexto del libro entero. Entonces queremos saber cuál es el mensaje general del libro entero para saber cómo un texto cabe dentro de ese mensaje central del libro entero. Y por fin tenemos el contexto de la Biblia entera. Y en cuanto a la profecía, es importante especialmente el contexto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a arrojar luz sobre las palabras de los profetas, porque en el Nuevo Testamento hallamos algunos de los cumplimientos de sus profecías. También tenemos a Jesús y los apóstoles citando y aludiendo a los profetas, y cómo ellos utilizan esos versículos nos va a ayudar a entender lo que están diciendo los profetas mismos. Voy a dar un ejemplo de esto, un ejemplo de utilizar el contexto de la Biblia entera para entender una profecía. Al final del libro del profeta Amós tenemos la siguiente profecía. ¿Alguien puede leer estos versículos? Le leo, pastor, Por favor, Natalie, gracias. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amós 9, del 11 al 14. En aquellos días restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, afirma el Señor, quien hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Amén. Muy bien, gracias por leer. Entonces, si tomamos esta profecía y lo aislamos del resto de la Biblia, lo que Dios está hablando aquí es de una restauración de Israel. Antes de esto, en el libro de Amós, él hablaba de juicio y destrucción para Israel si no se arrepintiera. Ahora habla de una restauración de Israel. Y si lo tomamos así como está aquí, podemos tal vez interpretarlo como una restauración física de la nación de Israel. Dios iba a establecer el trono de David de nuevo. Israel iba a tomar posesión de sus vecinos, iba a llegar a ser una nación poderosa otra vez. Ellos iban a reconstruir sus ciudades. Algunos que lo han interpretado así han buscado un cumplimiento en esta profecía en los años 40 del siglo pasado. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos volvieron a Israel, reconstruyeron ciudades allí, empezaron a hacer agricultura, convirtieron valles secos en valles de mucho vino y miel, y decían, Amós estaba profetizando sobre eso. Pero es así. Debemos
estudiar esto en su contexto. Y el contexto bíblico, específicamente del Nuevo Testamento, nos ayuda. En Hechos capítulo 5, el apóstol Santiago cita esta profecía. Pablo había regresado a Jerusalén. Él estaba contando a todos cómo los gentiles estaban llegando a creer en Cristo también. Entonces, ah, Santiago aquí dice, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Así que, según Santiago el apóstol, esta profecía no se cumple en alguna restauración física de la nación de Israel. Está hablando de una realidad espiritual. El restaurar de la casa de David es una promesa de la llegada del Mesías. Recuerden, el linaje de David, de ahí viene Jesús. Y por 4 siglos antes de su venida, Israel no tenía rey, pero Jesús viene como el rey salvador del linaje de David. Y esto de tomar posesión de otras naciones, Santiago dice, no, no está hablando de una nación física conquistando a otras, está hablando del Israel espiritual, los creyentes, ahora evangelizando a los gentiles también. Y así Dios está recogiendo de toda parte del mundo su iglesia. Así que la Biblia nos ayuda a interpretar a la Biblia misma. El contexto del Nuevo Testamento nos hace saber, esto no habla de una restauración física de la nación de Israel, habla del Israel espiritual, de Dios sacando de Israel y de otras naciones un pueblo para sí, trayéndoles a la fe en Cristo y estableciéndole en la salvación. Así que hay un ejemplo de la importancia de interpretar el texto en el contexto de la Biblia entera, si no podemos equivocarnos en nuestra interpretación. Bueno, ¿alguna pregunta hay entonces sobre interpretar un texto en su contexto bíblico? ¿Cuáles preguntas tienen? Viviana, por favor. Sí, buenas noches, profesor Abraham. Bueno, yo lo interpretaría también con mismas palabras de Jesucristo, que en 3 días Él iba a edificar la iglesia, que se iba a destruir la iglesia y la iba a levantar en 3 días, y los judíos se burlaron de Él. Entonces, esto también me hace acordar esas palabras, porque ahí se levantaría la nueva iglesia, la cortina se rompería y la paz con Dios se establecería a través de él, la nueva iglesia, donde entraríamos nosotros también los gentiles. Eso también me hizo acordar estas palabras, estos versículos que usted está enseñando, a eso también, cuando él anunció. ¿Puede ser Ah, o no? Bueno, cuando Jesús habló de destruir el templo, estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo físico lo iban a matar y luego en 3 días Sí. él iba a resucitar. Pero hay otros versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la iglesia como el templo de Dios. Y que en ese templo va a haber también judíos y gentiles. Entonces, eso sí nos puede ayudar también a interpretar estos versículos. Gracias, gracias. No, Muy gracias a bien. usted, profesor. Muy bien, ya Nelly levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nelly? Profe, yo, yo entendí y disculpe. Buenas noches, primero que todo, bendiciones. Para entender el texto hay que buscar el contexto. Cuando yo empecé a leer Reyes, me llamó mucho la atención el reinado de Joás en Judá. Y aquí dice, Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Eso me llamó muchísimo la atención por la edad del niño. Entonces, yo tenía la curiosidad del porqué de esta situación. Tuve que irme hacia atrás para buscar la base de este resultado. Ese es el proceso.
Sí, ese es el proceso de interpretar un ¿Me texto en su entiende? Para contexto. entender un Claro. texto hay que Ujú. irse al contexto, Sí, ¿sí? Ese es el muy bien, proceso, ¿verdad? gracias. Sí, Ok. sí, Esa excelente. es mi pregunta, profe, esa es mi pregunta. Sí, así es, muy bien. Bueno, yo veo un aporte en el chat que vale la pena mencionar aquí también. Julio comentó que en su contexto habla del milenio. Algunos interpretan estos versículos como una profecía sobre un reino de 1000 años en la tierra de Cristo, donde va a haber mucha prosperidad y todo eso. Dos puntos rápidos ahí. Primero, el milenio, si recuerdan de su discipulado, no es bíblico esa enseñanza. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. No esperamos que Jesús establezca un reino terrenal aquí. Segundo, la misma cita de Hechos 15 comprueba que no es la interpretación correcta de estos versículos. Porque cuando Santiago cita la profecía, la cita cumplida en el evangelismo de los gentiles. No está citándolo diciendo en el futuro, en algún momento se va a cumplir. Está diciendo, no, con la llegada de los gentiles a la iglesia ahora se está cumpliendo esta profecía. Entonces, eso nos ayuda a ver, no está hablando aquí de un milenio, está hablando de Dios recogiendo de entre las naciones al Israel espiritual, tantos judíos como gentiles, está llevándolos a la fe en Cristo, y así llenando su iglesia, podríamos decir. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Sí, yo quiero preguntar otra vez. ¿Cuál es su pregunta, Nelly? ¿Puedo? ¿Sí? Ujú. Profe, cuando hablamos del contexto histórico, yo me invoqué a las 4C. Cuando decimos dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Y yo Sí, dije, yo entiendo, bueno, esta es una forma que ellos tuvieron para enseñarnos eso que él está preguntando ahorita. ¿Cuáles son las reglas de interpretación bíblica que has aprendido en Academia Cristo? La principal regla que nos enseñaron ustedes fue las 4C. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuáles eran los objetos? Y otra es cuando hablamos cuando hablamos, ya lo voy a decir, cuando hablamos del contexto histórico, ya lo dijimos. Y cuando hablamos de la intención del autor, podemos decir en las 4C que nos pregunta, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cuál es la sí, intención de la Biblia? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Quién es el autor de la Biblia? Y escrita por un hombre inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la intención del autor? El voy autor a es Dios. interrumpirle. Voy a interrumpirle ahí, Nelly. Sí, tiene razón que las 4C, las preguntas de las 4C son muy útiles para ayudarnos a examinar el contexto de los versículos. Y sí, cuando sucedió nos ayuda a examinar el contexto histórico también. Ujú. Sí, ok. Bueno, vamos a continuar entonces, amigos. Ya hablamos del contexto bíblico, los círculos de contexto que utilizamos para interpretar versículos y la importancia en particular de ver el Nuevo Testamento, para poder interpretar correctamente a los profetas. Ahora vamos a hablar también del contexto histórico, el contexto histórico. Interpretamos un texto en su contexto histórico. Ya ustedes aprendieron en la clase pasada un bosquejo general de los tiempos del Antiguo Testamento. Tenemos 2000 años entre Abraham y Jesús. Cada 500 años tenemos un personaje importante en la historia de la salvación. Mencionamos que la mayoría de los profetas caen aquí entre David y Esdras. Hay
Hay un profeta Malaquías que profetizó un poco después de los tiempos de Esdras, pero la mayoría caen entre 1500 antes de Cristo. Por esa razón, yo les hice leer Segunda de Reyes 12 al 24 para el día de hoy. Ese es el tiempo de los reyes en donde había más actividad profética. En esa época que ustedes leyeron, la mayoría de los profetas que escribieron hicieron su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos conocer la historia detrás de las profecías? Podemos leer en Segunda de Reyes, también Segundo de Crónicas, y Esdras y Nehemías cuentan la historia de Israel después de la llegada, perdón, después del regreso de cautiverio en Babilonia. Entonces, esos libros nos dan un buen trasfondo histórico del tiempo de los profetas. Así podemos saber cuáles eran las condiciones bajo las cuales los profetas estaban haciendo su profecía, predicando su mensaje. Las preguntas clave para hacer en cuanto al contexto histórico son estas tres. ¿A quién está hablando Dios? Y eso normalmente el mismo libro lo indica, ¿verdad? Tiene mención de su audiencia. ¿Cuándo está hablando de Dios a ellos? Eso también a veces el mismo libro del profeta lo indica. Muchos de los profetas vienen con profecía de Isaías durante el reinado y ya tenemos los reyes, cuando él estaba trabajando. Así podemos identificar la época y saber qué estaba sucediendo en Israel en ese entonces. ¿Cómo era su situación? Otra vez, los mismos profetas muchas veces nos dan una idea de las condiciones espirituales de Israel con su predicación. Pero si queremos saber todo el trasfondo, podemos acudir a estos libros históricos y eso nos ayuda a tener el contexto histórico. Ahora, parte del contexto histórico y especialmente importante para los profetas es saber los vecinos de Israel, cuáles naciones lo rodeaban, también cuáles eran en poder en el momento. Ustedes pueden buscar mapas por internet, pueden poner en Google mapa de Israel durante el reinado de pueden encontrar buenos recursos así, pero muchas veces en los profetas ellos no solo tenían mensajes para Israel, también decían cosas a las naciones alrededores. Entonces es bueno tener una idea de dónde estaban esas naciones, a qué se dedicaban, cuándo estaban más poderosos, etcétera. Mucha de esa información se halla en la Biblia misma, pero si no, también pueden buscar por internet y pueden encontrar algunas fuentes confiables ahí. Siempre la Biblia popular les va a ayudar con eso también. Un punto importante del contexto histórico para los profetas es recordar que cuando Dios está hablando a Israel, está hablando con ellos bajo el antiguo pacto. Ese es parte del cuando, de la situación de Israel. Ellos estaban bajo el pacto de Sinaí. Nosotros no estamos bajo ese pacto ya. Ese pacto concluyó con la obra redentora de Cristo. Pero ellos sí estaban bajo ese pacto. Entonces es bueno recordar cómo era ese pacto de Sinaí. Y esto es algo que ustedes voy a dividirlos en grupos, pueden tener un poco de conversación. ¿Cómo era el pacto de Sinaí para Israel? Pueden hablar de eso en sus grupos pequeños porque ya aprendieron algo de eso en el discipulado de Academia Cristo. Voy a dividirles en grupos. Ya están. Pues, pastor, un Debe momentito, una haber. preguntita. Disculpe. Esa situación de la tercera pregunta del profeta era tanto a nivel espiritual de la nación en que estaba, como también a nivel político, o sea, político religioso. Sí, estamos hablando de la situación histórica. Eso incluye Ok, tanto su condición ya, ya, espiritual muchas como gracias.
Sí, sí, porque muchas veces son entrerelacionados, ¿no? Vamos a ver, Amós, por ejemplo, predica durante Jeroboam el segundo en el reino del norte y esos eran tiempos muy de prosperidad en Israel. Entonces, mucho de lo que él predica es en contra de arrogancia, avaricia, etcétera. Pero bueno, ya los dividí en grupos, por favor, pasen a sus grupos pequeños y pueden contestar esta pregunta. ¿Cómo era el pacto de Sinaí? ¿Cómo era el pacto de Sinaí? Ok. Entonces, recuerden que el pacto que Dios hizo con Israel sobre el monte Sinaí se halla en Éxodo capítulo 19 y adelante. Realmente, si queremos todo el pacto, tenemos que leer todas las leyes que Dios dio a Israel por medio de Moisés en Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Ahí tenemos el pacto entero. Un punto sobre este pacto es que era condicional. Recuerden que la forma de salvarse nunca era ese pacto sobre Sinaí. Dios no les dio el pacto de Sinaí para que Israel se salvara. Israel se iba a salvar por medio de la fe en el Mesías que Dios había prometido en el huerto de Edén y volvió a prometer a Abraham, Isaac, Jacob, por medio de ese Salvador prometido, confiando en él, Israel iba a ser perdonado. Pero el pacto que Dios hizo sobre el monte Sinaí con Israel era condicional. Dios les dijo, yo les voy a ser su Dios. Ustedes van a ser mi pueblo y tienen que mostrarlo así. Y luego les dio más que 600 leyes diferentes como condiciones del pacto. Ellos tenían que obedecer todas esas reglas. No se iban a salvar con su obediencia, eso era una mentira, pero sí, en gratitud por el Salvador prometido, Dios quiso que cumplieran esas reglas. Dios también en el pacto de Sinaí prometió bendiciones terrenales a Israel si ellos guardaran el pacto. También prometió maldiciones terrenales para ellos si no eran fieles al pacto. Eso lo pueden leer en Deuteronomio 28 y es parte del pacto antiguo de Sinaí que ya no es aplicable hoy, ¿verdad? Algunos leen esos versículos y tratan de sacar una teología de prosperidad de eso y dicen, si tú eres obediente a Dios, entonces Dios te va a prosperar también. Pero no, esas promesas eran para Israel bajo el antiguo pacto, el cual no rige hoy en día. Entonces, eso es bueno mantener en mente porque cuando hallamos en los profetas, a veces hay un desastre natural y los profetas dicen, esto sucedió porque ustedes no están cumpliendo el pacto, arrepiéntanse. O a veces ellos dicen, arrepiéntanse, Dios les va a perdonar y luego tendrán cosechas abundantes, tendrán paz de sus enemigos y pues eso fue parte del pacto antiguo. En Deuteronomio 28, Dios prometía eso. Si son fieles a mi pacto, entonces yo les voy a bendecir de forma terrenal. Así que interpretando los profetas es importante recordar eso. Ellos estaban bajo el antiguo pacto, nosotros ya no estamos. Y si hallamos promesas así, no aplican en la misma forma hoy en día, porque ya no estamos bajo el antiguo pacto. Y punto sobre este pacto contenía leyes ceremoniales y civiles que no aplican hoy en día. El pacto sobre Sinaí comenzó con los 10 mandamientos, que es un buen resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy. Pero más de los 10 mandamientos había aspectos ceremoniales que no aplican ya. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Es un mandato en el Nuevo Testamento descansar físicamente el sábado? No. Entonces, hasta ese no aplica en el Nuevo Testamento. También las otras leyes ceremoniales y civiles no están en fuerza ya. Entonces, eso también nos ayuda cuando interpretamos a los profetas.
muchos han llegado a la profecía de Malaquías, por ejemplo, donde Malaquías les urge a los israelitas a traer el diezmo al folí. Entonces, de ese versículo, ven, Dios quiere que diezmemos, ¿no? ¿A quién está hablando? Israel. ¿Cuándo? Bajo el antiguo pacto. Ellos sí tenían que diezmar, pero en el Nuevo Testamento esa ley ceremonial ya no rige, ya no está en fuerza. Entonces, para interpretar bien los profetas, recordemos este punto histórico. Israel estaba bajo el antiguo pacto mientras ellos profetizaban. Por fin, Israel era una teocracia. Es cierto que tenían un rey, pero siempre todos estaban bajo el rey de Dios. Él era el verdadero rey en Israel. Eso ya no es cierto hoy. O sea, nosotros no vivimos bajo teocracias. Nosotros vivimos bajo gobiernos que fueron instituidos por Dios, pero el Nuevo Testamento nos da instrucciones sobre cómo vivir bajo esos gobiernos. Nuestros gobiernos ya no se rigen por las leyes de Dios, y eso por el diseño de Dios. Israel, sí, sus leyes eran las leyes que Dios dio sobre Monte Sinaí. Esas eran sus leyes civiles. Ok, yo veo que hay muchas preguntas y mucha actividad en el chat también. Vamos a tomar las preguntas y luego podemos continuar. Héctor levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Héctor? Una pregunta rapidita, pero el pueblo judío sigue bajo esas mismas leyes, ¿no? No, No. no. No, acuérdense que y pueden leer la carta a los Gálatas. Esa es una buena carta que explica el propósito del pacto de Sinaí y cómo ese propósito se cumplió cuando Israel dio a nacer al Salvador prometido Jesús. Ya después de la muerte y resurrección de Jesús, ni los judíos tienen que regirse por las leyes ceremoniales y civiles. El pacto antiguo ya no está en fuerza. Y tenemos una evidencia muy visible de eso cuando Jesús murió y una tela en el templo que separaba el lugar santísimo del pueblo se rasgó en dos. Dios estaba diciendo, la forma antigua de hacer las cosas ya pasó. Ya, no está en fuerza el antiguo pacto. Y por esa razón también Pedro y Pablo, los otros apóstoles, ellos hablaban de la libertad que ahora tenemos. No estamos bajo ese yugo. Entonces, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que evitar ciertas comidas, etc. Sí. Gracias por la pregunta. Veo que Nelly levantó su mano con una pregunta también. ¿Cuál es su pregunta? Profe, disculpe que le quite tanto tiempo. Le voy a decir algo. El domingo iba en el bus y una hermana de otra iglesia me comentó, y yo le comenté, pues, iba muy deprimida porque mi nieto está luchando ahorita con una afección cardíaca. Tiene apenas 2 semanas de nacido. Bueno, y hay mucha oración por él. Ella me habló de un pacto. Me dijo, tienes que pactar con Dios. Tienes que pactar con Dios como pactaban los reyes, que ellos ofrecían miles y miles de cabezas, que ellos ofrecían corderitos, que ellos ofrecían. Pacta con Dios, ofrece diezmo, ofrece. Tienes que ofrecer algo a cambio. Y mire, la ignorancia de no conocer esto me está respondiendo ahorita a lo que usted me está hablando aquí. Cuando habla de rasgar, que se rasgó el velo del templo, que se rompe todo pacto con el Antiguo Testamento. No que se rompe todo pacto pero nos libera de ese compromiso para el nuevo pacto. Esa es Sí, la sí, o respuesta. sea, gracias. Había ciertos ritos de hacer promesas a Dios en el Antiguo Testamento, el voto nazareno, por ejemplo. Pero sí, en el Nuevo Testamento no hay ningún mandato ni promesa de pactos, hacer pactos con Dios. En realidad eso promueve la idea de que nosotros con nuestras obras podemos ganar cosas de Dios y eso es completamente contrario al mensaje bíblico. Gracias. Natalie tiene pregunta también. Por favor, Natalie, Sí, ¿cuál es su señor. pregunta? Esto me trae a la memoria del caso que yo le presenté a usted en la entrevista
La ley moral es una guía para nosotros hoy. ¿Cómo poder explicar a una persona que viene a nueva al grupo sembrador? O sea, empieza a, a reunirse, ¿verdad? No, lógicamente no es ni en la primera ni en la segunda reunión, pero cuando es todavía nuevita, pero ya empieza a veces que comentan algo, sobre todo de aprendan de mí, que ella no lo ha recibido. ¿Cómo explicar que esa ley moral es una guía para nosotros hoy? Porque lógicamente Israel estaba bajo ese antiguo pacto que ya nosotros no, pero la ley moral es una guía que sigue rigiendo para nosotros hoy como una guía moral. Entonces, Ujú. disculpe, ¿verdad? Sé que me salgo un poquito, pero ¿cómo explicarlo, Pastor Abraham? Sí, citando la misma Biblia, porque en el Nuevo Testamento, en muchas formas y en repetidas maneras, Jesús y los apóstoles nos llaman a obedecer la ley moral, y utilizan la ley moral como un espejo, y también una guía para nuestras vidas. Entonces, sí, yo creo que uno puede utilizar las enseñanzas de Jesús y las cartas de los apóstoles para enseñar que esas leyes todavía están en fuerza para nosotros. Y un buen resumen de ellos son los 10 mandamientos. Como digo, hay ciertos aspectos Sí, ceremoniales de los diez exactamente, que eso mandamientos, yo pero a esa persona me refería precisamente en los 10 mandamientos, ujú, pero precisamente salen con eso de que eran las tablas y que era un pacto, pero pues yo he explicado pues con la misma palabra pues que las leyes ceremoniales, esos rituales festivos y civiles que ya no se cumplen, eh, ujú, pero esos 10 mandamientos sí, porque es una ley moral que nos muestra como un espejo nuestra condición, ¿verdad? De pecado y una guía moral cuando ya vivimos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Gracias, Gracias. Natalie. Sí, ok, revisando algunos aportes en el chat, entonces Sergio comentó era condicional el pacto sobre Sinaí basado en la obediencia. Muy cierto, muy cierto. Y vuelvo a decir, ese pacto no les iba a salvar. Su forma condicional, ustedes tienen que obedecerme y yo seré su Dios. Iba a mostrarles vez tras vez tras vez que ellos no podían cumplir el pacto sobre Sinaí y hacerles acudir a la promesa que precedía el pacto y también anunciaba Dios por medio de los profetas del Salvador que venía. O sea, su no poder cumplir el pacto de Sinaí iba a hacerles acudir a Jesús y esa promesa para su perdón y su salvación. Ese fue un propósito del pacto de Sinaí, hacerles ver su necesidad de que Jesús viniera y les salvara de sus pecados. También, también veo un aporte aquí que yo creo que no Narcisa comentó, el pueblo judío aún espera al Mesías que según la Torá y el Talmud será un líder político. Ok, sí, entonces si la pregunta es si hay ciertos judíos que todavía siguen las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, sí hay judíos conservadores que siguen esa ley, pero no están en fuerza realmente. O sea, ya con la llegada de Cristo y el cumplir su obra redentora, leyes civiles y ceremoniales que Dios dio en Sinaí ya no están en fuerza, entonces no necesitan hacerlo, pero por ignorancia lo hacen. Ok, gracias por sus aportes, sus preguntas. Entonces ya vimos estudiar el texto en el contexto bíblico, la importancia de leer lo que viene antes y después, también lo que el Nuevo Testamento dice sobre las profecías que estamos estudiando, también el contexto histórico, conocer en qué época estaban profetizando, a quién, cuándo, cómo era su situación en ese entonces en Israel. Ahora vamos a hablar del contexto literario. El contexto literario
Dios inspiró la Biblia en varios géneros literarios. Tenemos poesía, como los salmos. Tenemos narrativas, como las historias en Génesis y los evangelios. Tenemos cartas, epístolas en el Nuevo Testamento. Profecía es un género que Dios utilizó para inspirar. O sea, el mensaje de los profetas a veces contiene narrativa, pero también tiene profecía, y profecía incluye mucha poesía. Entonces, algo que es cierto sobre los salmos y los proverbios de poesía va a ser cierto sobre profecía también. Y eso es que se utiliza mucho lenguaje figurativo. Lenguaje figurativo. O sea, no están hablando necesariamente de algo literal, sino algo simboliza o representa otra cosa. También tenemos lenguaje del Antiguo Testamento que describe realidades del Nuevo Testamento. Voy a darles algunos ejemplos de esto, pero a veces los profetas utilizaban terminología que era común en el Antiguo Testamento para referirse a conceptos o personajes o cosas del Nuevo Testamento. Y como mencioné, voy a darles algunos ejemplos de eso. Y el último que vamos a ver es profecía contiene lo que llamamos perspectiva profética, que es algo que vamos a querer tomar en cuenta cuando hacemos nuestra interpretación. Así que empecemos con lenguaje figurativo y lenguaje del Antiguo Testamento que describe realidades del Nuevo Testamento. Y podemos ver ejemplos de estos dos en la misma profecía de Amós que habíamos leído. Tenemos en el primer versículo lenguaje figurativo. Restauraré la casa caída de David. Está hablando Dios ahí de volver a construir la casa física donde reinó David, donde vivió David. No, está utilizando ese término, la casa caída de David, en un sentido figurativo o simbólico. No está hablando de edificar una casa física, está hablando de restaurar el linaje de David. O sea, del linaje de David vienen los reyes. Ya con el cautiverio en Babilonia no hay reyes. Está caída la casa de David. Pero con la venida de Jesús ya hay otro rey del linaje de David. Dios restauró su casa. Entienden que está utilizando esa palabra entonces en sentido figurativo, no una casa literal. Está hablando del linaje de David restaurado en el Mesías, en Jesús, en su venida. Entonces, ese es un ejemplo de lenguaje figurativo en esta sección. También tenemos ejemplos del lenguaje del Antiguo Testamento describiendo realidades del Nuevo Testamento. Él habla aquí de Israel, su pueblo Israel. Pero recuerden, Santiago interpretó esta profecía cumplida en la iglesia. Entonces, cuando habla de Israel aquí, él no está hablando de una nación física, la raza judía. Está hablando de que el Israel espiritual, todos los que creen en Jesús como su Salvador. Eso el Nuevo Testamento lo utiliza mucho también. Pablo en sus cartas habla de que nosotros somos, siendo judío o gentil, el Israel de Dios, el Israel espiritual. Somos su pueblo, todos los que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Entonces aquí está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento, mi pueblo Israel, pero está aplicándolo a algo del Nuevo Testamento, el Israel de Dios, el Israel espiritual, todo creyente en Cristo. Eso es bastante común en los profetas. Muchas veces las profecías que tienen que ver con la iglesia hoy en día utilizan el término o Israel, o Judá, o Sión, que es el monte sobre el cual está situado Jerusalén, para referirse a la iglesia.
A veces no, a veces es una referencia al monte físico o la nación física, así que tenemos que interpretarlo en el contexto para saber a cuál está refiriéndose, pero muchas veces utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para describir realidades del Nuevo Testamento. Y eso es cierto sobre otra parte de esta profecía. Cuando está hablando de la prosperidad del Israel espiritual, recuerden el antiguo pacto tenían promesas de prosperidad terrenal si cumplían con el pacto. Entonces aquí Amós está utilizando el lenguaje del antiguo pacto para describir una realidad espiritual en el Nuevo Testamento. Si ellos tenían esa prosperidad, entonces estaban fieles, estaban cumpliendo el pacto, eran santos. ¿Qué está describiendo para nosotros en el Nuevo Testamento entonces? Está describiendo lo que somos en Cristo. Estamos bien con Dios. En Cristo estamos cumpliendo el pacto. O sea, Dios nos ve como obedientes porque Cristo obedeció en nuestro lugar. Dios nos ve como santos porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces tenemos esos dos ejemplos de esta misma profecía, pero hay en muchos otros lugares en los profetas también lenguaje figurativo y utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para describir una realidad del Nuevo Testamento. ¿Cuántas preguntas tienen hasta aquí? Veo que Ovidio levantó su mano, por favor. Sí, pastor, buenas noches nuevamente. Estaba viendo que en el reinado de Joás, él le llamó la atención en varias oportunidades a los sacerdotes porque no obedecían llevando las ofrendas al templo, que necesitaba repararlo. Él lo hizo por varias veces. En el año 23, dice, les reclamó a los sacerdotes para que qué pasaba con la reparación del templo, porque él ya les había hablado de la necesidad que tenía el templo en hacerle algunas reparaciones. Al final tuvo que hacerlo ya con un tono más fuerte, un reclamo, para que ellos obedecieran, ¿verdad? Porque parece que el dinero lo estaban usando para su propio bienestar y no para el bienestar del templo. Gracias, pastor. Sí, sí, bueno, en un ratito más vamos a hablar de su lectura, entonces espere con unos momentos para esa pregunta. Viviana levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta sobre el contexto literario? Profecía tiene lenguaje figurativo y a Sí, veces lenguaje del Antiguo bueno, Testamento. Ujú. el lenguaje figurativo también puedo tomarlo cuando dice el renuevo del tronco de Isaí, que del linaje de David, ese renuevo nuevo, ese brote nuevo iba a ser Cristo. Eso sería un lenguaje figurativo. Y el lenguaje del Antiguo Claro. Testamento, que describe la realidad del Nuevo Testamento, lo puedo tomar como la palabra de Primera de Pedro 9, donde dice, ¿acaso nos acuerdan que son linaje escogido, real, sacerdocio, nación, santa? Eso podría tomarlo así como el lenguaje de realidad del Nuevo Testamento, ¿o no? Sí, de cierta forma, porque está utilizando el idioma del Antiguo Testamento ahí para describir nuestro estatus en Cristo. Es un poco al revés porque él está escribiendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero está haciendo lo mismo que Claro. muchas veces hacían los profetas. Ujú, sí. Ah, bueno, eso, para poder entender esas partes de la Biblia. Gracias, profesor. Sí, gracias a usted. Muy bien, muy bien. Vamos a poder ver más ejemplos de todo esto en nuestra tarea y la siguiente clase también. Vamos a buscar estas cosas para que ustedes puedan identificarlas por su propia cuenta. Pero una cosa más sobre el contexto literario. En profecía, algo muy común es lo que llamamos la perspectiva profética. La perspectiva profética. A mí me gusta describir esto así. Si ustedes viven cerca de montañas y están en su vehículo en la carretera y están ahí en la distancia las montañas, no se puede saber desde la distancia
qué tanta distancia hay entre cada montaña. O sea, se ven así todos pegaditos, ¿no? O como está la imagen. Ah, hay montañas diferentes, se puede distinguir, pero qué tan lejos están, no se sabe, ¿verdad? Hasta que uno sigue el camino y se acerca más y más a esas montañas y tal vez pasa la primera montaña, ahora sí, uno puede ver la distancia entre las montañas. Lo que parecía pegadito en la distancia. Ahora, cuando uno está más cerca, se nota que hay una gran distancia entre las montañas. La perspectiva profética es semejante. Dios revelaba cosas sobre el futuro a los profetas, pero ellos estaban viendo esas cosas de la distancia. Y a veces ellos mismos no sabían cuánto tiempo hay entre los eventos. Así que en su profecía pueden brincar de un evento futuro a otro evento futuro, brincando así cientos o miles de años, pero sin explicarlo. Y a nosotros, los que hemos ya seguido en la carretera y sabemos que hay mucha distancia entre los eventos, nos puede confundir. Pero para ellos, recuerden, estaban en la distancia todavía. Entonces, veían los eventos pegaditos y predecían los dos eventos, pero no sabían cuánto tiempo iba a suceder entre ellos. Tenemos un ejemplo de esto en el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista, mencionamos en la clase anterior, se puede considerar el último profeta del Antiguo Testamento. Él preparaba el camino para Jesús. ¿Y qué predicó sobre Jesús? Miren lo que está en la pantalla. ¿Alguien quiere leer los versículos que están en la pantalla? Puedo leer si quiere, pastor. Sí, por favor, Nelly. Dice así: el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Okay. ¿Qué profetizó Juan sobre Cristo aquí? Él profetizó el día de Pentecostés. Jesús derramó su Espíritu Santo sobre los discípulos, y en ese día también recibieron llamas de fuego sobre sus cabezas, pero luego enseguida él profetiza el último día, el juicio. Eso es cuando Jesús va a quemar en un fuego que no se apaga a la paja y recoger el trigo, los creyentes, para la vida eterna. Entonces, nosotros que ya hemos pasado el día de Pentecostés por 2000 años, vemos mucha distancia entre Pentecostés y el último día que todavía estamos esperándolo. Pero Juan veía esos eventos más pegaditos, anunció los dos, uno tras el otro. Él no sabía, Dios no le reveló exactamente cuándo va a venir en juicio Jesús. Por cierto, eso nos ayuda a explicar un poco más después, Mateo capítulo 11 creo que es, cuando Juan el Bautista en la cárcel envía discípulos a Cristo preguntando, ¿tú eres el Cristo? ¿Por qué estaba dudando Juan? A lo mejor fue porque él estaba padeciendo en la cárcel, la maldad estaba ganando y todavía no había llevado a cabo Cristo su juicio. Él estaba esperándolo. Pero sí, él estaba en la distancia, veía esos dos eventos pegaditos, no sabía exactamente cuándo iba a suceder el último día. Entonces, con la perspectiva profética se puede explicar. Para el lunes van a leer la profecía de Joel y van a notar perspectiva profética ahí. Muy bien, algunas preguntas sobre esto. Entonces, José David levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, José? No, la edad que tengo, cuando era joven, escuchaba yo de un Nostradamus, pero ahora que estoy leyendo ya la palabra de Dios, la Biblia, no he leído absolutamente nada de profeta de Nostradamus, pero sí,
se han cumplido algunas cosas que él ha escrito, pero él era un boticario. Y hasta la edad que tengo, digo yo, ¿cómo es esto de Nostradamus? Porque algunas cosas se están cumpliendo como en el hoy, año 25 de Nostradamus, que iba a haber bastante calor. Bueno, si Nostradamus no es un profeta de Dios, entonces si en alguna cosa él tiene conocimiento del futuro, no conoció eso por revelación divina. Así que no lo vamos a considerar en nuestro curso. Estamos nosotros preocupados con los profetas que Dios llamó en el Antiguo Testamento. Bien, Héctor levantó su mano. Héctor, por favor. Sí, una duda que siempre he tenido. Entonces, ah, Juan ve a Jesús bajando cuando estaba bautizando gente en el río y le dice, eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Entonces, Juan sabía que Jesús era Jesús, el Mesías. Sí. Mm. Y mi Sí. pregunta siempre ha sido, ¿desde cuándo? Porque no hay en la Biblia donde diga, "Ah, es que eran amigos, crecieron juntos, nada así". Entonces siempre me da mucha curiosidad porque después, como usted dice, ya que entra preso, como que empieza a dudar. Entonces, ¿murió él dudando que Jesús era el Mesías o no? Ahí estamos, sí, metiéndonos en temas que desconocemos las respuestas porque la Biblia no las registra. Yo espero que la respuesta de Jesús que le envió a ellos aclarara el tema para Juan y murió creyendo que Jesús es el Mesías prometido. Todos tenemos nuestras dudas de vez en cuando. Y Dios es fiel para fortalecer nuestra fe y sacarnos de duda. Sí, sin embargo, ¿desde qué edad sabía él que Jesús era el Mesías? Ahí sí tenemos una respuesta bíblica. Porque cuando María visitó a su prima y Juan el Bautista está en el vientre de su mamá y Jesús estaba en el vientre de su mamá, Juan brincó de alegría cuando Jesús entró. Él tenía el Espíritu Santo ya antes de nacer, un poco especial, ¿verdad? Pero ya reconoció a Jesús en ese momento. Cor- Am, Sí, correcto. Juan más después en su ministerio, cuando está testificando que Cristo es el Cordero de Dios, él ahí dice, yo sé porque yo vi el Espíritu bajar del cielo y permanecer sobre él. Esa es una referencia a su bautismo, ¿verdad? Pero es obvio que sabía antes de su bautismo también, porque como usted dijo, cuando Jesús se acercó a él, él dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ya sabía que Jesús era el Salvador prometido. Bien, ok, amigos, entonces vamos a continuar con una actividad final. Ustedes leyeron una gran porción del trasfondo histórico de los profetas, Segunda de Reyes 12 al 24. Ahí Dios describe las condiciones en Israel y Judá. Recuerden que bajo el hijo de Salomón, Roboam, se dividió Israel en dos partes. Entonces, en esta época estaba Israel en el norte y Judá en el sur. Leyeron la historia hasta la caída de Jerusalén. ¿Cuáles son algunos temas recurrentes que encontraron? O sea, ¿saben lo que quiero decir con tema recurrente, verdad? Es algo que se repite o algo que vuelve a suceder varias veces en esa historia. Y les voy a dividir en grupos pequeños para que compartan algunos de esos temas recurrentes. A ver, un momento. Esto nos va a ayudar, por cierto, para pensar en algunos temas importantes de los profetas. Así que ya está. Pueden pasar a sus grupos pequeños y ahí contestar la pregunta, ¿qué temas recurrentes encontraron en Segundo de Reyes 12 al 24? Pecando indiscriminadamente sin tener pendiente. No, todo pecado va a traer una consecuencia. Siempre va a traer una consecuencia. Estamos libres, sí. El Señor pagó por nosotros en la cruz, Voy a pero interrumpir. debemos buscar la santificación. Le voy a interrumpir.
Sí queremos buscar la santificación, pero no por miedo de tener consecuencias de pecar. Eso no es un motivo agradable a Dios. Vamos a buscar la santificación por gratitud, por amor a Dios, quien nos ha salvado Perfecto. completamente de nuestros pecados en Cristo. Entonces, iba a decir, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, hay consecuencias terrenales a nuestros pecados. O sea, si yo empiezo a robar, capaz que me lleve la policía, ¿no? Hay consecuencias terrenales para nuestros pecados. Para el creyente arrepentido, Dios hasta utiliza esas consecuencias para nuestro bien, para nuestro bien. Entonces, sí, hay que hacer la distinción entre consecuencia y castigo. Sí hay consecuencias cuando pecamos, pero por medio de Cristo y la fe en Él, somos salvados eternamente de todo castigo. Entonces, consecuencias ya no son castigos para creyentes, sino bendiciones que Dios utiliza para mantenernos más cerca de Él. Bien, ahí salimos un poco de tema, pero vamos a continuar entonces. Gracias por su conversación en los grupos pequeños. Yo creo que una cosa que escuché en casi todos los grupos era la idolatría. Muy, muy cierto. Y a lo mejor ni se dieron cuenta, pero para los reyes del norte, y también a veces se decía del sur también, los reyes del norte decía que continuaban en el pecado de Jeroboam. ¿Leyeron eso? Eso Ujú, tenían que entender el contexto bíblico. Jeroboam era el primer rey de Israel en el norte, después de que se dividió el reino. Él no quiso perder a su gente cuando ellos tenían que ir a Jerusalén, al templo, para adorar. Así que construyó nuevos centros de adoración. Y ahí, en Dan y Betel, dos lugares en Israel, construyó ídolos de cerros de oro. Entonces, eso es el pecado de Jeroboam que los reyes que venían después seguían cometiendo. Para los reyes de Judá, otro problema frecuente era que se dijo, no se quitaron los lugares altos. O sea, Dios había mandado un solo lugar para adorarte, el templo. Israel no seguía eso, no era fiel a esa parte del pacto. Hasta bajo los buenos reyes a veces decía eso, ¿no? Pero continuaban ofreciendo incienso en los lugares altos. Entonces, idolatría era uno. Yo puedo resumir eso porque no solo era idolatría, un tema que vemos en los profetas es, los llama a mantenerse fieles al pacto, no tener ídolos y guardar lo demás del pacto también, porque ese fue el pacto bajo el cual vivían. Y este otro tema común, arrepiéntanse de verdad. Se fijaron que en el tiempo de los reyes, hasta los mejores, todavía había problemas. Todavía estaban desobedeciendo el pueblo común y muchas veces decían, sí, yo creo, iban al templo, pero estaban con su idolatría al lado. Entonces, los profetas decían, no solamente vayan por las mociones de creer en Dios, arrepiéntanse de verdad y pongan en práctica lo que Dios quiere para tu vida. Otro tema recurrente es el día del Señor está cerca. Utilizan los profetas ese término, el día del Señor, en sentidos diferentes. Una definición general sería el día en que el Señor actúa en juicio o para salvar. El día en que el Señor actúa o en juicio o para salvar. Muchas veces habla de juicio y en algunas ocasiones habla del día de juicio, el último día. Pero los profetas anunciaban eso, el día del Señor está cerca. Dios va a actuar o en juicio o para salvar pronto. Y por último, rey tras rey, tras rey, tras rey. Ustedes vieron, hasta los buenos no eran perfectos. Dios, por medio de los profetas, recordaba a la gente que iba a venir un rey perfecto.
del mismo linaje de David, pero uno que no tenía las debilidades y los pecados que los reyes de Israel y de Judá siempre tenían. Entonces, ese es un tema muy fuerte en los profetas. Hasta a veces refieren al Mesías con el nombre David, vendrá David. Entonces, el rey del linaje de David, el perfecto rey que iba a salvar a su pueblo, ese es un tema recurrente en los profetas también. Bueno, entonces vamos a terminar ahí. Voy a mostrarles una herramienta que voy a compartir esto en el grupo chat también, que yo desarrollé, que ustedes pueden utilizar para sus estudios de los profetas. Aquí está. Básicamente es una tabla que da una lista de los reyes de Israel y Judá. También citas bíblicas para saber sobre sus reinados y los profetas que estaban trabajando y profetizando en esa época. Entonces, como pueden ver aquí, comenzamos con el Reino Unido, Saúl, David, Salomón, pero luego se divide y tenemos Judá y Israel. Y tiene fechas, no estamos seguros sobre todas las fechas, entonces no podemos, sí, decir esas son las fechas exactas, pero por ahí, tienen fechas de los reinados de estos reyes, lo que la Biblia dice sobre ellos al principio y al fin de su reinado. Tenemos los profetas que trabajaban ahí y las citas bíblicas. Esto va a ser útil para ustedes para estudiar el contexto histórico de los profetas. Por ejemplo, el profeta que vamos a estudiar el lunes que viene es Joel. Si ustedes quieren saber un poco del trasfondo histórico de Joel, aunque no sabemos con seguridad cuándo predicó él, muchos piensan que era durante el reinado de Joás. Les dieron eso para hoy, el rey que empezó a reinar cuando tenía 7 años. Pueden leer lo que estaba sucediendo ahí y eso podría darles una mejor idea de lo que Joel está diciendo en su profecía. Entonces, Pastor sí, Abraham, cuando disculpe. llegamos a los otros profetas también, ustedes van a poder saber, aquí tenemos Jeremías, Habacuc, Isaías, Miqueas, y así pueden estudiar el trasfondo histórico de sus mensajes. Ok, Pastor Abraham, bueno, perdone, yo le levanté la mano, disculpe. Natalie levantó la mano. ¿Cuál es su pregunta, Natalie? No, mi pregunta no es una petición, si pudiera mandar esa tabla al chat para poder imprimirla, porque por Zoom yo no. Entonces, si fuera posible, por favor, muchas Eso es lo que gracias. dije. Sí, voy a publicar eso en el grupo chat. Sí, Muy bien. Vamos a terminar entonces, llegamos a la conclusión de nuestro tiempo juntos. Vamos a concluir con una oración. Un poco más tarde hoy o tal vez mañana por la mañana voy a publicar la tarea para el lunes en el grupo chat, también la grabación de esta clase. Pero vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, vemos tu fidelidad en tu trato con tu pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Aunque ellos siempre te eran infieles, tú nunca fallaste en amarles, en llamarles al arrepentimiento y asegurar a los arrepentidos de su perdón completo en el Salvador que iba a venir. Y ese trato es igual para nosotros. Aunque ya no estamos bajo el antiguo pacto, reconocemos que en nuestras vidas personales te somos infieles en pensamiento, palabra y obra. Pero tu amor para nosotros nunca ha cambiado y nunca falla. Y diariamente, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio en la cruz, nos perdonas todos nuestros pecados. Ayúdanos, Padre Celestial, movidos por el amor de Cristo en salvarnos, a seguir esforzándonos día tras día, a ser más fieles a ti, a ponerte a ti sobre todas las cosas en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te pedimos todo esto. Amén. 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 Amén.